del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a celebrar la fe en esta fiesta, esta memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía y muerto mártir, siendo obispo, murió entre los dientes de las fieras, dando testimonio de la fuerza que da Cristo. Presentamos a nuestros difuntos Ramón Encarnación, Lorenza Reyes, Miguel Avelino Torres, Ana Miriam Pérez de Guzmán y José Melo Sáenz. Presentémonos humildes ante el Señor. Señor Jesús, tú que nos has mostrado el camino hacia el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has dado el consuelo de la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el buen pastor que nos guías a la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo que he oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todo el pueblo santo, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres,
también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando les conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo van a defenderse, pues el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, que vivió el primer siglo, murió ya a inicio del segundo siglo. Un hombre de fe, un hombre recio y sobre todo un hombre que dirigió y fue conocido su episcopado por muchos detalles, sobre todo sus cartas bellísimas, 7 grandes cartas a las 7 iglesias. Una de ellas es famosa porque fue escrita en el año 70, oigan bien, 70, todavía no habían muerto todos los apóstoles. Y en el año 70, apenas 40 años después de la muerte de Jesucristo, allí él escribe la carta a los romanos diciendo a toda la Ecclesia Catholicae, a toda la Iglesia Universal y sobre todo la que está presidida en la caridad en Roma, a los que presiden a la Iglesia Universal en Roma, dando a entender claramente que en el año 70 no había ninguna duda de que la iglesia que presidía en la caridad a toda la Iglesia Universal era la Iglesia de Roma. Hacia allí se habían ido Pedro, Pablo, hacia allí se había movido la iglesia y desde allí los que tenían que confirmar a sus hermanos fueron desarrollándose y fueron sucediendo a Pedro, porque había que tomar el lugar de Pedro. Y así por eso entonces la belleza está en un hombre que infunde esperanza, que le habla a la iglesia, que reconoce desde Antioquía la preeminencia de Roma. Todavía hoy día hay personas que leen a Ignacio de Antioquía, porque ahora nuestros hermanos separados, los que leen libros, no los que leen cualquier cosa, sino leen libros, ellos están leyendo cada vez más a San Ignacio de Antioquía. Sin embargo, siguen insistiendo que ni Pedro ni Pablo estuvieron en Roma, Pedro que no estuvo en Roma, y siguen insistiendo todavía que Roma jamás en la vida ha sido el centro de nada. Cuando leyendo a Ignacio de Antioquía uno se va dando cuenta, que es mártir, que dio la vida, era capaz de sujetarse a la autoridad en la caridad que tenía la iglesia de Roma. Fíjense qué cosa más hermosa. Y este hombre murió lanzado ante las fieras, condenado a morir entre los dientes, y él escribió diciendo: quiero ser trigo molido, pan de Cristo, molido entre los dientes de las fieras. Él quería hacerse otra Eucaristía, él quería convertirse otra vez también en pan de Cristo, molido ya no por el molino, sino molido por las fieras que lo iban a devorar, como ocurrió. Y él dijo, antes de morir, él anunció la noche anterior: si me ven a arrepentirme, no me dejen salir de ahí, dejen que yo me quede allí. Y él, de una manera extraordinariamente heroica, se quedó allí, se arrodilló antes de que vinieran las fieras y lo devoraran a él. Hombre de fe, las miradas estaban puestas sobre los obispos y sobre las autoridades cristianas. ¿Por qué? Porque ellos eran los que presidían, los que iban adelante en lo que era la muerte y el martirio. Porque el mundo romano, para acabar con el cristianismo, lo que hizo es lo que hacía era doblegar a las autoridades. Tratando de doblegar a las autoridades, entonces habría hecho que todos salieran huyendo. Si Ignacio de Antioquía hubiera salido corriendo y hubiera evitado las fieras y hubiera adorado a los dioses, eso habría salvado su vida terrena, pero habría hecho un gran daño en la fe, porque todos los que seguían al obispo habrían experimentado una auténtica desedificación en la fe. Hoy día pasa lo contrario. Hoy día al obispo es al que no tocan. Si al obispo lo agarran por allí, es el primero que sueltan, por lo menos en la República Dominicana. Sin embargo, vemos nosotros que, independientemente de que lo suelten, por la connotación política que le dan al cargo del obispo,
Sin embargo, hay un creciente desprecio ante lo que el obispo pueda llegar a decir. Y no solamente desde fuera de la iglesia, sino también al interno de la iglesia, que eso es lo más impresionante. Eso es lo que desde fuera debe extrañar más. Y dice, pero ¿y esto ahora? Ahora hay disidentes al interno mismo de la iglesia. Sí, los hay, muchos. Muchos que se burlan, que rechazan y que no aceptan y no acatan a su autoridad, colaborando con ella para que la iglesia pueda crecer. El mismo Ignacio de Antioquía, él decía que el obispo y los presbíteros formaban a los presbíteros como una cuerda en la lira, que era el obispo, para poder entonar un cántico de armonía y de testimonio ante Cristo. Fíjense qué imagen tan linda, musical, para dar a entender la necesaria colaboración de todos en una iglesia y que presida uno solo. Pero en la iglesia muchos quieren presidir y muchos se molestan con los nombramientos de otros, con los movimientos y con toda esta realidad. Y esto es una de las dificultades más grandes que tiene la iglesia hoy día. Que cada uno quiere andar por su cuenta, la palabra obediencia no significa nada, y que incluso los obispos, incluso cuando ya no tienen que ver con el lugar donde estaban mandando, después incitan a los demás incluso a no obedecer y a desobedecer incluso. Fíjense qué curioso, qué difícil. Y es que la obediencia, el sometimiento, es lo más difícil dentro de todos los votos evangélicos. Castidad, pobreza y obediencia. La pobreza no es algo muy difícil. La pobreza, salvo corazones que están muy apegados, la vida sencilla la puede asumir cualquiera con bastante sencillez. El no casarse, la posibilidad de renunciar a casarse puede ser un poco difícil, pero también puede ser un camino en el que se pueda asumir sin que eso traiga grandes dificultades. La dificultad más grande radica en el obedecer, en el someterse a la voluntad de otro. Eso sí da brega. Y eso lo decía San Francisco de Asís, que decía que los 3 votos eran como 3 votos de pobreza, de diversa pobreza. Decía que la pobreza, el voto de pobreza era el no disponer de los bienes de la tierra. El voto de castidad era el no disponer de las personas. Pero el voto de obediencia era no disponer de sí mismo. Es decir, uno no está entregando cualquier persona con la que uno podría haberse casado o cualquier bien que uno podría haber deseado, sino que en la obediencia uno está doblegándose a uno mismo y entregándolo a la voluntad del superior de uno. Qué difícil es esto, y qué difícil, y por eso Jesucristo vino al mundo con un espíritu de obediencia y se sometió a las autoridades. Comenzó desde pequeño a someterse a María y a José. Él pudo haber dicho, yo soy hijo de Dios, yo no tengo nada que pudo haber, imagínense a Jesús, malcriado y con razón, diciendo que Él es Dios y que nadie tiene que estar. Y sin embargo nos enseñó a obedecer. Después, siendo Dios, Él podía haber dicho, pues no, yo no quiero morir en la cruz. Y sin embargo se lo pidió al Padre y asumió. Mató su propia voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y entró en el espíritu de colaboración que tenía la Santísima Trinidad. Y Él se doblega para poder entregarse y así en obediencia ser causa de salvación, como dice la carta a los Hebreos. Y así también Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nos dice a nosotros que los enemigos de la iglesia es el mundo que persigue a la iglesia, que persigue los valores. Si alguien se pone si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de parte suya ante los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está dando a entender que hay un conflicto entre Jesucristo y el mundo. El mundo se opone a Jesucristo. Al mundo le molesta los valores cristianos. Y cada vez con más ahínco y con más rabia combate los valores cristianos. Y por decir, hoy día el aborto y todo este despliegue de derechos y de situaciones en las cuales incluso se le quiere decir a la Biblia lo contrario de lo que ella dice, es una manera de desmeritar a Cristo. Cristo fue un hombre bueno, pero Cristo no sabía bien lo que decía. Si hubiera estado en esta época, habría sido otra cosa. Dicen así muchos.
Sin embargo, vemos nosotros que en el depósito de la fe, la iglesia ha recibido un hermoso depósito en Cristo. Y si bien es cierto que los obispos y laicos y sacerdotes tienen que renovarse para atreverse a dar la vida como la dio Ignacio de Antioquía, no es menos cierto que tienen que ponerse a una para que el mundo no los engañe, poniendo incluso a la iglesia contra la misma iglesia. A veces es una manera muy malévola. ¿Cómo usted puede vencer a otro? Creando división en el reino. Un reino dividido no puede subsistir. Y no hay cosa que le guste más al mundo que ver a gente de la iglesia discutiendo, que ver a gente de la iglesia en el público armando un espectáculo y haciendo el espectáculo de la desunión. Eso causa risa, eso es signo de debilidad, y esto es signo de que uno de los dos o los dos están mal, porque no hay manera de entender que si Jesucristo dice, en eso se conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tienen entre ustedes, cuando hay tirantez delante del mundo, eso quiere decir que estamos haciendo el espectáculo de que no somos testigos de Cristo, no somos seguidores del Señor. Y hay mucha oscuridad en medio de todo, y tenemos que pedirle al Señor la luz para que nosotros seamos capaces siempre de atrevernos a profesar a Cristo ante los hombres, ante quien lo niega. Es tan fácil uno querer dorar la píldora, porque el mundo es muy agresivo contra el que quiere profesar los valores cristianos. Lo llama retrógrado, recalcitrante, medieval, lo llama así. Todo el que proclama y el que predica y profesa los valores de la iglesia hoy día se desacredita de una manera tal que se considera que es de otro tiempo, que no tiene nada que ver con el tiempo actual. Sin embargo, los valores cristianos son los que son más necesarios que nunca en este tiempo. Por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio. Pocas cosas son más importantes en este tiempo que la fidelidad entre los matrimonios, para que los matrimonios puedan criar auténticamente hijos con las necesidades afectivas y de todo tipo realmente satisfechas. Y así, cada una de estas, la honestidad, así también incluso entre los jóvenes, la capacidad de esperar a tener las relaciones sexuales cuando les corresponda, el dominio de sí. Si hay una cosa que habría que educar a los jóvenes, es a no tener que saltar etapas y aprender a educarlos para saber esperar, como el amor que sabe esperar todo. No hay cosa más sana a nivel de salud y a nivel de emociones y a nivel de madurez que una persona que sabe esperar sus momentos. Y así en todo. Por eso, y sobre todo también la maternidad es uno de los grandes valores. Todos esos valores son los que son tan necesarios, y paternidad sobre todo, porque hay tantas madres que son madre y padre porque el padre ni está por ahí. Por eso la paternidad es uno de los valores necesarios para poder rescatar en este tiempo. Los valores cristianos son más necesarios que nunca, aunque les llamen medievales, que no es así, son eternos. Aunque les llamen recalcitrantes o retrógrados, son los valores eternos. El mundo, usted vaya a Twitter y busque la agresividad contra los que son de la iglesia y que tratan de dar una explicación de algo. Allí los acribillan con la desautorización, el intento de desautorizar. A Ignacio de Antioquía intentaron desautorizarlo, le soltaron las fieras, se lo comieron vivo, y ahí tiene más autoridad que nunca esa muerte. Así que dejémonos acribillar si es necesario, pero vivamos en la fidelidad a Cristo y no queramos dorar la píldora para evitar el martirio o la persecución, que es evidente que ocurrirá para todo aquel que intente ser fiel a Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y elevemos nuestras súplicas confiadas a nuestro Dios, que escucha y atiende las necesidades de su pueblo. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria y su gobierno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de la ayuda de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por nosotros que queremos vivir según el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Ramón, Lorenza, Miguel Avelino, Ana Miriam y José, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que tienen que dar la cara ante el mundo, para que no se avergüencen de hablar de Cristo y de sus valores, aunque el mundo los rechace, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Jesús está entre nosotros, vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en cuanto de amor. Cambia nuestras vidas con fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio que padeció. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Ignacio de Antioquía, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo el Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Ramón, Lorenza, Miguel Avelino, Ana Miriam, José y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, llenos de alegría y esperanza, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Cristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Para los que desean comulgar sacramentalmente, pero no pueden, por la distancia y por la situación de la incapacidad de asistir a la Eucaristía. Hagamos la fórmula de San Alfonso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Oremos. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio nos dé, Señor, muchas fuerzas nuevas para que con las palabras y acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y le invito a los cristianos a seguir participando. A veces en las redes, como digo, muchas veces los cristianos dan su opinión y encuentran personas muy ofensivas, muy agresivas y que incluso insultan. No tengan miedo, tengan más miedo a negar a Cristo. Por eso sigan haciéndolo con el amor y la caridad que corresponde al ser cristiano, pero sin dejar de dar de Cristo el testimonio que Él se merece. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.